En este cuarto capítulo vamos a analizar la importancia de la información personal, pero entendiendo desde el punto de vista de la seguridad informática. Primero que todo debemos tener en cuenta que nuestros datos personales, nuestra información personal, nuestra información privada, la estamos almacenando a través de equipos de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento y procesamiento de información. Hasta ahí esa información podría estar segura. El riesgo empieza a nacer en el momento en que empezamos a publicar esos datos personales y esa información privada a través de los sistemas de información, a través de la Internet, o cuando conectamos nuestros dispositivos de almacenamiento o nuestros equipos, ya sean laptops o equipos de escritorio, con acceso a Internet. Ese acceso a Internet le está abriendo una puerta, una posibilidad para que cualquier ciberdelincuente, cualquier cracker, pueda acceder a nuestros equipos y de esa forma tomar el control de los datos personales, de la información privada que nosotros estamos almacenando en el equipo. Igualmente, los crackers, los ciberdelincuentes, fácilmente pueden consultar, pueden hacer un procedimiento de footprinting, que es el procedimiento de recolección de información de la víctima a través de redes sociales, a través de aplicaciones como Google Hacking, consultando sitios web como por ejemplo Yahoo People Search, a fin de encontrar los datos personales de las potenciales víctimas. Aquí valdría la pena hacer una especie de símil o parábola para que podamos entender el porqué de resguardar en forma privada nuestra información personal, nuestros datos personales. Cada uno de nosotros en nuestras casas tratamos de crear los filtros de seguridad para que no cualquier persona pueda acceder o pueda escuchar conversaciones a través, por ejemplo, de las puertas, de las ventanas. Incluso en las noches cuando ya vamos a descansar, nos aseguramos que las ventanas hayan quedado cerradas, que las puertas hayan quedado cerradas. Eso mismo debería ocurrir o deberíamos asegurarnos a nivel de equipos informáticos. Verificar que todo esté debidamente asegurado, verificar los niveles de seguridad, porque lo que nos debe interesar ante todo es nuestra privacidad. El primer motivo en el cual se fundamenta esta importancia de la información personal tiene que ver con los datos que publicamos en los perfiles, por ejemplo, de redes sociales, en los perfiles de cuentas de correo electrónico. Yo siempre he pensado que para mayor seguridad informática, los usuarios deberíamos crear perfiles falsos, o mejor, aportar datos falsos en esos perfiles. Muchas veces cuando los ciberdelincuentes, los crackers, planean un ataque, por ejemplo en contra de una entidad bancaria, lo primero que hacen es recurrir a las redes sociales y buscar datos personales acerca de los empleados que trabajan en esa entidad. Y esa red social se ha convertido en una mina de oro, en una excelente herramienta para obtención de información y datos personales que buscan los ciberdelincuentes a fin de empezar a hacer el análisis y la triangulación de las personas que trabajan en la entidad que van a atacar. Entonces, a esto voy, es que lo ideal sería que cuando nos registramos en redes sociales o con cuentas de correo, no estamos obligados en ningún momento a dar los datos verídicos, como por ejemplo fechas de cumpleaños, el nombre de los integrantes de nuestro núcleo familiar, porque los ciberdelincuentes, los crackers, van a empezar a construir diccionarios a partir de esos datos para intentar hacer una ruptura de nuestras contraseñas. Entonces démonos cuenta y la invitación es para que revisemos la información y los datos que registramos en los perfiles de cada uno de nuestras aplicaciones, como redes sociales, como cuentas de correo electrónico, si tenemos blogs, revisar esos datos y tratar de modificarlos. Y vuelvo y reitero, no estamos obligados a registrar datos verídicos cuando creamos esas cuentas de usuario.
El segundo motivo en el cual se fundamenta la importancia en el manejo de la información personal a través de los medios informáticos y a través de las herramientas de tecnología y comunicación es teniendo en cuenta que nosotros todos los días mantenemos o mejor obtenemos acceso a los diferentes sistemas de información que navegan por la internet, por ejemplo las redes sociales, los servidores de cuentas de correo electrónico. El peligro radica, y ya lo decía en el primer punto, el peligro radica cuando nosotros estamos depositando absolutamente toda nuestra información personal y supuestamente privada, se la estamos confiando al administrador de un sitio web, al administrador de una red social, y hasta ahí sabemos de nuestros datos personales. Desconocemos como usuarios finales cuál es el tratamiento posterior que se le da a esa información personal que registramos, por ejemplo, en las redes sociales. De unos 5 años para acá ha cobrado fuerza el rumor que los dueños y administradores de la red social más famosa que existe comercializan las bases de datos que contienen la información personal de cada uno de los usuarios de esa red social. ¿Y cómo lo comercializan? Venden esas bases de datos a las grandes multinacionales. Los propietarios y administradores de esta red social están integrados por un equipo interdisciplinario en donde, por ejemplo, existen psicólogos que analizan el comportamiento virtual de los usuarios en esa red social. Entonces le analizan los gustos, las tendencias, el grupo de contactos, la lista de contactos también se la analizan, la periodicidad de actividades que publica el usuario incautamente a través de su perfil, a través de su muro, y de esa forma entonces fácilmente y utilizando herramientas propias de la psicología, lo que hacen es determinar cuáles son los gustos y tendencias de consumo de cada uno de los usuarios. Y por eso es que continuamente a nuestros correos electrónicos nos llegan mensajes publicitarios de productos que quizás nos interesan. Entonces nos sorprende, a muchas personas les sorprende pensar por qué les llega información acerca de un producto que a mí me gusta. Por ejemplo, si a mí me gusta la práctica del boxeo, entonces me va a llegar mensajes publicitarios que me invitan a comprar, por ejemplo, guantes de boxeo, sin que yo haya solicitado o sin que yo haya visitado páginas en donde se vendan ese tipo de artículos. Entonces ya es un análisis psicológico que hace ese equipo interdisciplinario de los administradores de esa red social a fin de bombardear con mensajes de tipo spam, es decir, mensajes no deseados que invitan al consumo teniendo en cuenta las tendencias y hábitos de consumo de cada usuario. Démonos cuenta entonces que la información privada y los datos personales que nosotros estamos registrando, por ejemplo, en esas redes sociales, tienen un tratamiento posterior del cual nosotros no tenemos nada de conocimiento y que de acuerdo a un documento que fue expedido por la Convención Europea en el tema de el tratamiento posterior de los datos personales y de la información privada a través de sistemas de información, se determinó que se debe crear un organismo que sirva como veedor y garante para vigilar ese tipo de comportamientos, es decir, para que a los usuarios de esas redes sociales, de esos sistemas de información, no se les comercialice sus datos y sus datos personales y su información personal, teniendo en cuenta que es información privada de cada usuario. Entonces démonos cuenta cómo nos afecta en un segundo plano el registro de información y de datos a través de las redes sociales. Lo uno, los datos personales, lo otro, la información que publicamos a través de los muros, a través de los perfiles, en donde somos muy confiados, estamos publicando cualquier evento que vayamos a tener, la actividad que estamos realizando se publica a través del muro, a través del perfil, sin que nosotros lleguemos a pensar qué más usuarios están leyendo mi perfil y qué más usuarios estén leyendo los contenidos que se publican en el muro.
Indistintamente, y esta red social en los últimos años ha creado una serie de configuraciones para que el usuario limite el acceso a esos contenidos, a esas publicaciones que se hacen a través del muro o del perfil. Lo más crítico, y no es por asustarlos, existen procedimientos a nivel de ataques informáticos en donde a partir de la modificación de códigos en la página de cada usuario, fácilmente se puede acceder, por ejemplo, a las fotografías que supuestamente el usuario ha clasificado como privadas o exclusivas para sus contactos. Con la modificación de ese código a nivel de la URL del perfil del usuario, fácilmente se puede acceder a las fotos privadas o a los mensajes privados de cualquier usuario en esas redes sociales. Y sin querer seguir ocultando ese mito que ha cobrado fuerza, cuando hablo de esas redes sociales específicamente me refiero a Twitter y a Facebook. Entonces esta alarma no es por crear un hoax, no es por crear una falsa alarma, sino es para que nos volvamos más precavidos con los mensajes que transmitimos a través de las redes sociales, con las publicaciones que hacemos a través, por ejemplo, de Facebook, ya que quizá nuestros otros contactos no tengan el conocimiento suficiente para hacer inyección de código o para hacer un ataque de directorio transversal o modificación de parámetros, pero sí debemos ser conscientes que existe gente que cuenta con el adecuado conocimiento y habilidades para hacer este tipo de ataques como directorio transversal o modificación de parámetros o inyección de código para poder acceder a la información que supuestamente hemos clasificado como privada en esas redes sociales. El tercer aspecto por el cual cobra importancia el manejo de la información personal a través de la Internet y de los sistemas de información tiene que ver con una premisa que yo siempre comparto en mis charlas, en mis clases. En el mundo de la informática, en el mundo de los sistemas de información, y cuando me refiero a los sistemas de información, cabe aclarar que el sistema de información más grande que existe es la Internet. Entonces, en el mundo de la informática, en el mundo de los sistemas de información, no existe la privacidad. Existe el anonimato, pero la privacidad no existe. Con esta premisa quiero explicarles que hasta el momento, hasta el día de hoy, no existe un sistema de información 100% seguro. Y precisamente de eso se encargan quienes se catalogan como hackers, de analizar las vulnerabilidades que puedan existir en un sistema. Y hasta la fecha, todos los sistemas de información contienen vulnerabilidades que se pueden aprovechar para acceder a los datos, a la información que se manejan o que se almacenan dentro de ese sistema. Entonces, teniendo en cuenta que en el mundo de la informática, en el mundo de la Internet, en el mundo de los sistemas de información no existe privacidad, no podemos dar papaya de seguir manejando o administrando datos personales o información privada a través de la Internet. Porque como ya lo decía en el punto anterior, existe gente con el suficiente conocimiento, con la destreza necesaria para hacer ese tipo de ataques a nivel de inyección de código, por ejemplo, burlar la seguridad de un servidor y acceder a esa información supuestamente privada. Con esta premisa, la invitación que les hago es para que no nos sigamos confiando en los datos y en la información que depositamos en los sistemas de información, y específicamente en los datos y en la información que publicamos a través de los sitios cuando navegamos por Internet, especialmente, vuelvo y recaigo en lo mismo, especialmente a nivel de redes sociales. Seamos muy cuidadosos, seamos muy prudentes con los mensajes y con los volúmenes de datos que transmitimos. Incluyo aquí también la aplicación de mensajería instantánea más famosa que existe en el momento, que es WhatsApp, la cual ya se le han detectado vulnerabilidades. Desde su aparición ha tenido vulnerabilidades que las han ido corrigiendo, pero en las últimas versiones actualizadas sigue teniendo vulnerabilidades y se puede hacer captura de datos a través de transmisión de mensajes por esta aplicación de WhatsApp.
Y para concluir este cuarto capítulo relacionado con la importancia que se le debe dar a la información privada y a los datos personales a través de los sistemas de información, a través de los medios virtuales, quiero recalcar que esa importancia nace en que nuestra información, nuestros datos, es lo más valioso, es el activo más valioso que cada uno de nosotros tenemos. Para entender mejor este punto, les coloco el ejemplo de la billetera perdida. Si a alguno de nosotros se nos pierde la billetera en un taxi, en un bus, en cualquier sitio extraviamos nuestra billetera, quizá en la billetera teníamos 100.000 pesos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, nuestra cédula, nuestra licencia de conducción. A nosotros lo último que nos preocupa es el dinero que estaba en la billetera y la billetera. Lo que más nos duele es la cédula, la licencia de conducción, las tarjetas de débito, de crédito, porque es que esos elementos constituyen nuestros datos de identificación personal. Esa es nuestra información privada porque solamente cada uno de nosotros la puede administrar y manejar. De esa misma forma, como lo que nos interesa no es el exterior de ese elemento que es la billetera, o sea, lo último que nos interesa es la billetera y el dinero, lo que sí nos interesa es su contenido, que son nuestros documentos de identidad y todos los documentos que tengamos al interior de la billetera. De la misma forma ocurre a nivel de seguridad informática. Esa información que nosotros almacenemos en cada uno de nuestros dispositivos de almacenamiento, de procesamiento de información, esa información que almacenamos en nuestros smartphones, es lo que más debemos darle valor. En sí el hardware a nivel de máquina, a nivel de capa física, se puede recuperar, pero lo que más nos duele es cuando nos afecta la parte de los datos. Incluso aparte del ejemplo de la billetera, se podría colocar el ejemplo cuando a una persona se le pierde su smartphone. Ya resignada la persona, lo único que le interesa es restaurar su lista de contactos. Esa lista de contactos es el volumen de datos valioso, es el valioso activo que tiene cada persona. El smartphone puede comprar, incluso esa opción puede servir como el pretexto para mejorar la marca y el modelo del smartphone, pero lo que le duele al usuario es la pérdida de sus contactos. Con esto a lo que voy, y ya para concluir esta cuarta motivación acerca de la importancia de la información privada y los datos personales, con lo que quiero concluir es que el activo más valioso que tiene cada persona es su información privada y sus datos personales, que no pueden estar expuestos a la luz pública de todos los usuarios que navegan por un sistema de información. Igualmente, a nivel empresarial, a nivel corporativo, el activo más valioso que se tiene desde los años 80 para acá es la información. Pensemos por un momento qué ocurriría si no existiera la informática, si todavía manejáramos la información de tipo escritural, a mano, en libros radicadores, en libros foliados de actas, y que por desgracia ocurriera una inundación o un incendio, se perdería absolutamente esa información y no habría forma de recuperarla. Actualmente contamos con dispositivos y equipos de almacenamiento y procesamiento de información. Contamos con herramientas virtuales como el cloud computing, que es el almacenamiento de datos y de información en la nube. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si allí está bien asegurada, almacenada, si está de pronto exenta de las catástrofes naturales, pero no está exenta del acceso de ciberdelincuentes y de crackers. Y si se llega a permear esa información, si se llega a acceder por parte de mentes inescrupulosas a esos volúmenes de datos, corre en riesgo el prestigio, la buena imagen de cada una de nuestras entidades en donde laboramos, que para nuestro caso, y como ya lo he venido repitiendo desde capítulos atrás, delicado es el grado de clasificación que contiene la información judicial que manejamos en cada uno de nuestros despachos.
Si por desgracia nos ocurriera un ataque informático y se perdieran esos volúmenes de información, sería prácticamente el colapso de un despacho judicial, teniendo en cuenta que en cuanto a esos datos, a esa información judicial que almacenamos en nuestros sistemas de información, tiene que ver con decisiones judiciales, con términos judiciales, que al caer en manos inescrupulosas podría ocurrir lo mismo que ocurre con los datos personales de los usuarios en Facebook. Esa información se puede comercializar, se puede vender en una forma ilegal. La invitación entonces es para que le demos ese lugar de importancia, ese grado de importancia a nuestra información privada, a nuestros datos personales. Y quiero también traer aquí a colación una frase muy famosa que nos decían nuestras mamás cuando nosotros estábamos por allá en kinder, en primero, segundo de primaria. Nuestras mamás siempre que salíamos a la calle o que íbamos a jugar al parque, nuestras mamás siempre nos decían: no reciban nada de desconocidos. Entonces les hago la misma recomendación: no reciban mensajes de desconocidos, porque lo más probable es que los están apuntando como objetivo militar para que ustedes sean víctimas de un ataque o de un incidente informático.